El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos redescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una interesante entrevista con el doctor Pablo Abascal, quien visitó el Colegio de Sinaloa como ponente dentro de la edición número 21 del seminario La Religión de los Jesuitas en el Noroeste Novohispano, un evento que desde hace ya 2 décadas realiza año con año el Colegio de Sinaloa. La ponencia del doctor Abascal se titula ¿Quiénes eran los jesuitas de la provincia de México? Redes y circulación de personal en la Compañía de Jesús durante el generalato de Claudio Acquaviva. Verdaderamente interesante porque se trata de conocer en esta ponencia cuáles fueron las razones para mandar a cierto tipo de personas a formar parte de la Compañía de Jesús que funcionaba en nuestro continente y específicamente en México. Y bueno, también se habla un poco al principio de la entrevista de lo que fue el generalato de Claudio Acquaviva, que era jefe máximo en algún momento de la Compañía de Jesús. Verdaderamente interesante este tipo de pláticas y estoy seguro que a usted le va a gustar tanto como a mí. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Pablo Abascal. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Pablo Abascal, quien nos acompaña en esta ocasión porque visita el Colegio de Sinaloa como ponente en la 21ª edición del seminario La Religión de los Jesuitas en el Noroeste Novohispano, un evento que año con año realiza el Colegio de Sinaloa. La ponencia que nos presenta en esta ocasión el doctor Abascal es ¿Quiénes eran los jesuitas de la provincia de México? Redes y circulación de personal en la Compañía de Jesús durante el generalato de Claudio Acquaviva. Doctor, primero que nada, un verdadero placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por acompañarnos y tomarse un tiempo para platicar con el auditorio. Doctor, pues yo quisiera primero que nada comenzar con aclarar quién es Claudio Acquaviva, quién fue y qué es un generalato dentro de lo que es la Compañía de Jesús, para que la gente tenga claro, a partir del tema que acabamos de mencionar, pues de qué se trata un poquito esto, ¿no? Claro, bueno, a ver, Claudio Acquaviva fue el 5º general de la Compañía de Jesús. Uh-huh. Los generales de la Compañía de Jesús, pues es la máxima autoridad de la orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, su generalato es de suma importancia porque es la refundación de la orden, ¿no? Se refunda la orden, se crea el documento pedagógico más importante de la orden, que es la Ratio Studiorum. Está la Quinta Congregación, que es la primera que se hace antes de que muera un general, para ver, porque hay demasiadas pugnas adentro, ¿no? Hay 2 facciones, está la facción castellana, la facción italianizante. Claudio Acquaviva es el 2º general que no es español. Entonces, eso genera muchos choques con toda la facción castellana, ¿no? Porque, como sabemos, la orden es fundada por Ignacio de Loyola, español. Entonces, empieza a haber y hay muchos roces, ¿no? Entonces, se funda otra vez la orden. Es también muy importante porque hay todo un debate a qué le tiene que dar la orden prioridad, si a las misiones o a los colegios, quiénes pueden entrar a la orden, quiénes no. Entonces, bueno, se me hace una época totalmente fascinante. El generalato de Claudio Acquaviva va de 1581 hasta su muerte en 1615. Entonces, bueno, por eso decidí estudiar sobre todo el generalato.
Doctor, me llama la atención. Usted dice que un general o el generalato era la máxima autoridad dentro de la orden en una provincia como México. No, el general Claudio Coaviva está en Roma. Ah, está en Roma. La Compañía de Jesús, hay que tener presente, es una orden completamente centralizada. Entonces, todas las provincias de todo el mundo están subordinados al general de Roma. Lo interesante aquí en España es que en Nueva España está también el Regio Patronato, que es el que pertenece el rey. Y lo que estoy diciendo, el rey en esta época, en un primer momento es Felipe II, y está el general en Roma, y estos tienen pugnas, ¿no? Entonces, esto va a tener un impacto muy importante sobre el personal que hay en Nueva España. ¿Por qué se generan dos facciones? Usted mencionó hace un rato que hay una pugna entre dos grupos, digamos, dentro de la orden. ¿Por qué se genera esta pugna? Sí, o sea, bueno, las pugnas son básicamente, no por poder, porque después de Trento, sobre todo, y pues Roma quiere tener mucho más control, ¿no? Entonces, por primera vez hay un ya general que es italiano, ¿no? Entonces, pues a Felipe II, al rey de España, pues no le gusta, y él quiere también tener más importancia dentro de la orden, ¿no? Tiene que más influencia dentro de la orden, el rey Felipe II. Entonces, claro, Claudio Coaviva pues no quiere, ¿no? Entonces Claudio Coaviva igual va a poner gente de acuerdo a sus intereses en España. Ahora, en Nueva España sucede algo también totalmente distinto porque está lejos y si quieren entrar aquí los jesuitas pues están en territorios del rey. Entonces Claudio Coaviva también necesita tener cuidado en entrar a territorios pues que pertenecen al rey, porque si no lo sacan, ¿no? Porque está el Regio Patronato, ¿no? Que es el rey que tiene el poder, pues es una iglesia española, digamos, ¿no? Entonces el rey pues tiene, pues sí, todo lo que llega a América, el Papa no puede intervenir, ¿no? Directamente en los asuntos americanos, tiene que pasar por el rey. Entonces se crean estas dos facciones. Y yo lo que estoy viendo es que a través de estos pleitos que se dan en el centro tienen un impacto en cómo se escoge el general y cómo hay una movilidad dentro de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. ¿Cuál sería este impacto el que usted señala? Es decir, la circulación del personal que viene a América. ¿Qué sucede con esto? O sea, bueno, la circulación depende de las necesidades, ¿no? O sea, yo pongo redes y circulación de personal. Las redes es quiénes son elegidos para los puestos de poder, quiénes no, y cómo se crean facciones dentro de la compañía por esos puestos. La circulación la circulación del personal ya depende de quién se necesita y quién no se necesita en los lugares nuevos que se empiezan a abrir. A partir de después del Tercer Concilio Provincial Mexicano, que es cuando se establecen ya las reglas de la Iglesia Mexicana, empiezan ya los jesuitas a abrir más centros en todo lo que es el área chichimeca. Antes ya habían empezado a incursionar, pero empiezan ya sistemáticamente hasta después de 1585. Se empiezan a abrir estos centros. Ahora, yo cómo estoy viendo esto que usted me dice, la elección del personal, por ejemplo, es muy interesante que en un principio la mayoría de los rectores de los colegios, sí, por lo menos los que yo he estudiado, que es... Mi tesis de doctorado fue sobre todo de Tepoztlán. Y a través de eso, lo que se me hizo muy interesante es ver cómo circulan las provincias por todo... Los jesuitas por la provincia de México. Los jesuitas nunca van a estar establecidos totalmente en un colegio. Están en el norte. Puede ser que en las misiones que están mucho más lejos, Sonora, Culiacán, no conozco muy bien esta zona, se queden por más tiempo. Pero los jesuitas que yo he logrado estudiar están en una movilidad constante. ¿Por qué? Porque están bajo las órdenes de su general, del general en Roma, que los manda a donde ellos quieran, a donde el general quiera, y pues a las necesidades. Entonces, como yo digo, encuentro jesuitas, primero están en Ciudad de México, Tepoztlán, van a Guadiana, regresan a Tepoztlán, van a Puebla. Entonces, y lo que se me hace también muy interesante es que los rectores de los colegios que yo he estudiado, en esta época, la mayoría eran peninsulares. En una época en que cada vez los criollos empiezan a entrar más, pero los peninsulares no quieren que los criollos empiecen a entrar más a la orden, porque les quitan poder. Y uno empieza a ver cómo, al transcurrir el tiempo del generalato de Claudio Coaviva, los criollos empiezan a adquirir
algunos empiezan a ser rectores de más colegios, pero no de todos. Empiezan a tener más gente, pero todavía no son mayoría. Empiezan a ser ya mayoría los criollos en la segunda mitad del siglo XVII. Roma siempre mandaba personal acá y siempre decía que había que ser cuidadosos en la elección de criollos. Claro, en las demás órdenes religiosas en Nueva España, los criollos empiezan a ser ya mayoría. Pero la diferencia de las otras órdenes es que solo pertenecen al regio patronato, no tienen en general en Roma que también de órdenes. Entonces esto se me hace muy interesante y a partir de eso, así como en España y en Europa, en la parte central, hay una facción italiana y una facción castellana que tiene pugnas, esto en México va a tener otras pugnas totalmente distintas. Yo lo que estoy encontrando son tres diferentes facciones que se forman. Ese es a lo que me refiero, las redes. Uh-huh. Una de peninsulares que no quiere que más criollos entren a la orden. No, estos peninsulares no quieren, pues si les empiezan a quitar poder, o sea, no lo dicen. Básicamente el problema que tenemos con las fuentes es que el 85-90% de las fuentes las escribieron peninsulares y las escribieron el general Claudio Acquaviva, dando instrucciones a América. Entonces, las posiciones importantes, como lo repito, están en manos de peninsulares. Entonces, ellos son una facción que dicen, no queremos criollos. No queremos criollos, y de hecho, lo que se me hace interesante es que muchos empiezan a pedir que se acepten indígenas en el sacerdocio. Mi hipótesis es que eso lo empiezan a hacer para amortiguar el poder que empiezan a tener los criollos. Porque en la segunda mitad del siglo XVII ya va a haber un provincial en Nueva España criollo. Entonces, esta es una facción. La otra facción es los peninsulares que sí quieren que entren criollos a la orden. Porque ellos sí quieren, no quieren estar en Nueva España. Muchos jesuitas españoles no quieren venir, entonces piden al general en Roma que por favor los regresen a Europa. Y hay varios casos que yo tengo documentados que dicen, no quiero estar en Nueva España, puedo servir mucho más en Europa. Y de hecho a algunos sí se les concede su deseo. Entonces ellos dicen, los criollos están en constante contacto con las lenguas indígenas. Ellos pueden saber mucho mejor, porque los europeos no quieren aprender lenguas indígenas. Entonces esa es la segunda facción. Y la tercera facción que estoy encontrando es criollos y europeos no peninsulares que quieren acceso a los puestos de poder. Entonces es muy interesante cómo en el centro en Europa hay unas pugnas que en Nueva España, en un espacio colonial, adquieren características completamente distintas. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de historia. Quino, explorador y misionero. Eusebio Francisco Quino se asocia con el periodo de evangelización en México durante los siglos XVI y XVII. Su influencia pervive hasta nuestros días, pues anualmente se le rinde homenaje en varias ciudades de Arizona, donde participó en su fundación, y en nuestro país varias poblaciones llevan su nombre. Nació en Italia y se incorporó a los jesuitas a los 14 años. Posteriormente llegó a la Nueva España. En 1683 viajó como cosmógrafo real y misionero para descubrir y colonizar el norte del país. Emprendió la exploración de los actuales territorios de Sonora, Sinaloa y Arizona, llamada Pinería Alta. El padre Quino apoyó a los indígenas con la introducción de la ganadería y métodos de cultivo modernos en la agricultura. Por su experiencia y su trato, se convirtió en uno de los misioneros más queridos de la época. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos escuchando al doctor Pablo Abascal, quien nos visita como parte de los ponentes que participan en el seminario La Religión de los Jesuitas en el Noroeste Novohispano, edición número 21, un evento que año con año realiza el Colegio de Sinaloa. El tema del cual nos está hablando el doctor Abascal es quiénes eran los jesuitas de la provincia de México, redes y circulación de personal en la Compañía de Jesús durante el generalato de Claudio Acquaviva,
este personaje. Nos ha platicado ya el doctor de quién se trataba, que era el jefe máximo en un momento dado de la Compañía de Jesús, pero también acerca de cómo se van tejiendo redes de poder dentro de esta orden religiosa y cómo funcionaban en México también las órdenes para designar quiénes entraban o no, quiénes formaban parte de la orden y quienes, por supuesto, ejercían alguna posición de poder. De verdaderamente interesante conocer esto sobre la Compañía de Jesús. Y bueno, vamos a seguir escuchando al doctor Pablo Abascal. Doctor, usted hace rato, al principio de la entrevista, mencionó que, bueno, en el generalato también se decidía quién entraba a la orden. ¿Cómo era este proceso para poder entrar a la orden? ¿Cuáles eran los criterios, digamos, en el periodo que usted más conoce, para poder entrar a la orden? Hace rato mencionó también que empiezan a entrar indígenas también, ¿no? No. Quieren que entren indígenas. Perfecto. Pero es un debate que viene desde, pues, la llegada de los primeros franciscanos, ¿no? A Nueva España, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando llegan los franciscanos se necesitan frailes porque casi no hay población española en América. Ya cuando los jesuitas llegan a América, a Nueva España en 1572, ya hay una población criolla mucho más grande. Entonces realmente lo que yo estoy diciendo es, bueno, mi hipótesis es que muchos peninsulares quieren que sigan entrando indígenas a la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren que los criollos les estén quitando poder. Esa es mi hipótesis. Todavía me falta investigar más. Es un trabajo que sigo haciendo en investigación. Porque realmente ya hay una población española que está creciendo con cada vez más migraciones de Europa, de España a Nueva España, ¿no? Entonces, luego, la elección del personal. Sí, el general Claudio Coaviva dice que no entren criollos también, ¿no? Porque, bueno, siempre hubo, desde el siglo XVI hay una idea de inferioridad, ¿no? La inferioridad americana ya va a tener una explosión en el siglo XVIII, pero ya existe desde el XVI. Entonces, a mí lo que me interesa en esto es, bueno, desde las constituciones, ¿no? Las constituciones son, pues, el libro, son las reglas de la orden, ¿no? Entonces, pues tienen que haber tenido orígenes limpios, no tener antecedentes malos. No me acuerdo exactamente cuáles son los puntos que dictan las constituciones que dicen estos no pueden entrar. También ahorita lo interesante es que además que esté un debate de si aceptar o no indios, este debate no está solo en Nueva España, está en todo el mundo. En Europa está, en España sobre todo está el debate sobre si aceptar a personas con antecedentes judíos no, antecedentes musulmanes o no. Es un debate que también está en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden entrar a la orden? Yo lo que estoy viendo es, a los criollos nunca se les prohíbe, ¿no? En Nueva España sí se dice en 1585 no se puede aceptar a los indios. A los criollos nunca se les prohíbe, pero sí se les empieza a poner. Se les busca poner muchas barreras, sobre todo desde Roma en los propios peninsulares en América. Pero aún así, pues empieza a crecer muchísimo su número. ¿Por qué? Porque muchas veces desde América se pide a Europa, necesitamos jesuitas para mandarlos a tales misiones, ¿no? Y necesitamos 20. Y en Europa dicen, solo podemos mandar 3. ¿No? Entonces, pues, ¿qué queda? Pues tienen que aceptar, ¿no? Empiezan a aceptar criollos. Entonces uno empieza a ver cómo, pues, de tener 100% de mayoría, 100% de jesuitas que solo son peninsulares, cómo empieza cada vez a subir más el número de criollos, ¿no? Entonces, esto se me hace interesante, cómo se conforman. Claro, esto yo lo veo sobre todo a partir de las fuentes primarias. La ventaja de estudiar a los jesuitas es como es una orden centralizada, toda la información la tenían que mandar a Roma. Entonces, en Roma mandaban cada 4 años, pero se supone, pero luego era cada más, cada menos, los catálogos de quienes estaban en la provincia de México, ¿no? Y eso pasa en todas las provincias de todo el mundo. Entonces, ahí viene el nombre, el lugar de nacimiento, los estudios, cuántos años tiene, qué humores tienen. Entonces, a partir de eso, me puse a observar cómo está conformada la compañía. Y sobre todo a partir de mi tesis doctoral, que hice un estudio sobre Tepoztlán en el Generalato de Acquaviva, me di cuenta que los jesuitas no eran constantes. Entonces reconstruí la biografía de todos los jesuitas y en 35 años pasaron por ahí 69 jesuitas, pero algunos estaban
momentitito y otros te quedaban varios años, pero todos estaban circulando, ¿no? Entonces, bueno, esto es. De este grupo de jesuitas que usted menciona, ¿cuáles fueron los nombres? ¿Cuáles son los nombres de los que usted considera que tuvieron mayor presencia o dejaron mayor huella? Bueno, en lo personal, podría decir 3, ¿no? A ver, es que también es una pregunta difícil porque, por ejemplo, está el Padre Plaza, ¿no? Que fue importantísimo en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, pero estuve en Tepoztlán 3 meses. Entonces, en Tepoztlán no podría decir que dejó huella. Claro. Entonces, los que yo siento que en este periodo dejaron huella en Tepoztlán son 3. Serían Antonio Rubio, Antonio del Rincón y Nicolás de Arnaya. Los 2 primeros, Antonio Rubio y Antonio del Rincón, son bastante conocidos. Nicolás de Arnaya hay muy poco escrito sobre él. Nicolás de Arnaya también estuvo en muchas misiones del norte, abrió los colegios de Guadiana, que primero no era un colegio, era una casa. No me acuerdo, o misión, no me acuerdo ahorita qué categoría tenía. Estuvo en San Luis de la Paz. Y después él también fue de los que estuvo peleando por mantener un seminario para indios caciques en Tepoztlán. Estuvo defendiendo y ya después fue provincial. Pero sí fue de los más importantes, también fue rector. Antonio Rubio, que es el jesuita que es regresado a España, porque él dice que las condiciones de América no satisfacían sus necesidades intelectuales. Y es un jesuita sumamente interesante porque trabajó sobre las filosofías de Aristóteles y Santo Tomás. Y de hecho publicó en México y se leyó en Europa. Pero bueno, nunca quiso aprender lenguas indígenas, se le obligó, porque se les obliga. Pero fue consistente, ¿no? En pedir a Roma que se le regresara, y muchas veces muchos jesuitas lo piden, pero nunca se les concede. Antonio Rubio sí se le concede y regresa y muere en Sevilla. Entonces, él es sumamente importante por la labor intelectual que tuvo en Tepoztlán, y el otro es Antonio del Rincón, que es, pues, de los gramáticos jesuitas más importantes, ¿no? Hizo un arte de la lengua náhuatl que es de suma importancia. Y ya después, bueno, un italiano también que se llama Horacio Carocchi, también hizo un arte de, trabajó en otomí, trabajó en náhuatl. Él era experto en las dos, y lo que es muy interesante en él es que los jesuitas italianos no quieren venir a América, ellos quieren ir a China, y eso también tú lo encuentras en los documentos. ¿Por qué no quieren ni venir a América? Porque pues es un lugar más, no lo dicen así, pero pues es un lugar más salvaje, ¿no? Porque China, Japón son lugares más civilizados. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, le piden al general que los manden a China, ¿no? Eso pasa sobre todo con los jesuitas italianos, pero pues el general dice, pues ni modo, ¿no? Hay que mandarte a América. Y bueno, pues como están sujetos a sus órdenes, tienen que venir. Y pues aquí fue una persona sumamente, pues, exitosa, podríamos decirlo, y conocida, ¿no? Su gramática, su arte, se llaman artes de la lengua, era de los más famosos en Nueva España entre los jesuitas. Doctor, pues el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera nada más que nos platicara brevemente a mí y por supuesto a la gente que nos está sintonizando, ¿cuánto tiempo lleva hacer un estudio de esta naturaleza? Porque hay que revisar cualquier cantidad de archivos, viajar a lugares del mundo, sí, buscar, hurgar, recopilar y luego armar el mapa para todo este tipo de cosas. Totalmente. O sea, bueno, yo la biografía de los jesuitas la estaba haciendo mientras sigue haciendo la investigación, ¿no? Porque encuentro información y la pongo, y entre los catálogos, pues la tesis, como le digo, mi tesis de doctorado fue sobre el colegio de Tepoztlán durante el generalato de Coahuila, pues me llevó 4 años. Y la terminé hace 1 año y medio y he seguido investigando sobre eso. Entonces, sí, ahora pues viendo los documentos, ahora sí que viendo y cotejando fuentes, comparándolas, ¿no? O sea, lo fascinante de la historia en lo personal se me hace ya no es encontrar fuentes nuevas, no es encontrar una fuente nueva, es darles una lectura diferente y cotejarlas diferente y mostrar una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y es lo que yo quiero hacer, bueno, lo que hice en mi tesis, o intenté hacer en mi tesis, y lo que intento seguir haciendo en mis futuras investigaciones. Doctor, pues el tiempo se nos ha agotado. Yo le quiero agradecer mucho su presencia. Esta última pregunta, por cierto, para el público que no nos puede ver, pues la hago porque el doctor es una persona muy, muy joven
Y bueno, me sorprende la cantidad de estudios y de cosas que está realizando, al menos en esta investigación, y seguramente habrá muchas más. Doctor, pues un placer haberlo conocido, platicar con usted, y dejamos la puerta abierta como para que en la próxima visita que nos haga al Colegio de Sinaloa, ya sea el seminario o cualquier otra actividad, pues nos debe acompañar, porque verdaderamente la Compañía de Jesús tiene tantos ángulos de estudio, y con personas que se han metido tan a fondo como usted, siempre vale la pena platicar, porque pues, es un lujo y sobre todo una posibilidad de aprender cada vez más del pasado de nuestro continente, de nuestro país y de la Compañía de Jesús, que fue tan importante en la historia de México. Claro que Le agradezco mucho su presencia. Gracias. ¿Si tenga algo más que agregar? No, nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Le recuerdo a quienes nos sintonizaron que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que el día de hoy escuchamos una interesante entrevista con el doctor Pablo Abascal, quien participó en la edición número 21 del seminario La Religión y los Jesuitas en el Noroeste Novohispano, edición 21 que, bueno, usted sabe, año con año se ha realizado en el Colegio de Sinaloa, y que en este 2017 no ha sido la excepción. Estoy seguro que ha sido una entrevista de sumo interés para usted, para conocer un poco más la historia de nuestro país y la presencia que tuvo desde hace ya tiempos remotos la Compañía de Jesús, o jesuitas como también algunos los conocen. Nos vamos a despedir, le queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, o también llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. También, si usted quiere escuchar esta emisión de nuevo o escuchar algunas anteriores, puede entrar a YouTube y teclear simplemente El Colegio de Sinaloa, y usted va a obtener rápidamente un menú de alrededor de 100 entrevistas que ya se han emitido en este programa, y a las cuales usted podrá acceder cuando lo desee para poder escuchar de nuevo algunas emisiones anteriores. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.